Adelante, por favor. Gracias, María Giles. Saludos a todos que nos acompañan en esta charla de hoy, Nuevos Tiempos. Y vamos a pedir que, por favor, hagáis preguntas, ¿está bien? Vamos a dar preferencia a las preguntas que presentéis sobre el tema, las dudas que tengáis, o comentarios que queráis hacer también en el área de texto. Vamos a aprovechar todo dentro del asunto. Estamos viviendo momentos de excepción. No que la humanidad no haya pasado por eso antes. Ya hemos tenido varias pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Y no esperábamos, normalmente no se espera, que nosotros fuéramos tener otra pandemia justamente en estos tiempos ahora, cuando la espiritualidad nos anuncia que estamos adentrando la era de la regeneración para la humanidad. Pero nos preguntamos muchas veces por qué pasan estas cosas. Al estudiar el espiritismo, nosotros sacamos la conclusión, llegaremos más tarde o más temprano a la conclusión de que Dios, nuestro Padre, no nos castiga. No castiga a nadie. Hay la ley divina que regula todo lo que existe y las relaciones entre los seres, y estas leyes son para todos, sin excepción ninguna. Y los espíritus responden a Allan Kardec cuando él pregunta, ¿qué es el mal? El mal es actuar de forma contraria a la ley divina o las leyes divinas. Este es el mal. ¿Y qué sería el bien? El bien es actuar conforme las leyes divinas. Así que nosotros fuimos creados simples e ignorantes, todos de la misma forma, y nos es brindada la oportunidad de desarrollarnos. Como dicen los espíritus Allan Kardec en el libro de los espíritus, con las pruebas. Nos son dadas pruebas para superar, y con el esfuerzo de superar las pruebas nos desarrollamos, crecemos y desarrollamos nuestras capacidades espirituales. También hemos aprendido que nosotros, creados simple e ignorante, somos creados en la cuna de la propia materia. Pero el objetivo es liberarnos de las influencias de la materia, lo que es una acción individual y que es consecuencia del uso del libre albedrío. Es con el uso del libre albedrío que nosotros vamos dando los pasos que nos harán desligarnos de alguna manera de las influencias de la materia. Mientras preponderen las influencias de la materia, necesitaremos reencarnar en mundos como la Tierra o inferiores a la Tierra, para entonces pasar por las dificultades, las pruebas, las luchas, y con eso lograr desarrollar nuestras potencialidades y liberarnos de las influencias de la materia. De esta manera, cuando nosotros nos acomodamos, nos ponemos muy tranquilitos delante de las cosas, nos vienen los desafíos. La pandemia actual es uno de estos desafíos. ¿Cómo surgió? Si alguien la provocó. Esto, de hecho, no es fundamental en el análisis que estamos haciendo, porque si está ocurriendo es porque Dios la permitió. Y como Dios no castiga, por alguna razón está la pandemia. Y nosotros observamos, ¿no? Ya hemos escuchado de otras personas esto también, que el coronavirus es, bueno, él no tiene conciencia, él no tiene mensaje ninguno para darnos. Y aunque algunas personas hayan puesto palabras en supuestamente en la boca del bicho, el bicho no habla, el bicho no dice nada. Entonces, quien saca conclusiones en relación a lo que está ocurriendo somos nosotros, los seres humanos, que tenemos capacidad de razonar.
y aprendemos de aquello que estamos vivenciando, ¿no? De lo que estamos, de alguna manera, soportando como dificultades. Y algunas conclusiones vamos sacando ya, ¿no? Que nosotros no estábamos caminando muy bien en relación a nuestro planeta, por ejemplo. Estábamos destruyendo las florestas para producir ganado para comer, por ejemplo. Y para tener los refrescos, los zumos, las cosas que deseamos dentro de nuestras casas, nosotros producimos un montón de plástico que después toman siglos para ser de nuevo reabsorbidos por la naturaleza. Mientras tanto están por ahí. Y hoy se comenta que hay ya dentro del mar un mar de plástico. ¿Quién va a solucionar eso? Y ahí yo me recuerdo que llegó un navío japonés. Esto salió en el reportaje aquí en los periódicos, ¿no? Un navío japonés llegó aquí en un puerto de Brasil, en una cierta ciudad que no voy a decir dónde, ¿no? Y desembarcaron varios marineros japoneses. El primer día caminaron por allá. Y el segundo día, cuando salieron del navío, empezaron a limpiar todo que estaba delante de ellos, sacando la basura. Entonces, esto llamó la atención de los reporteros. Y los reporteros fueron a una feria en la misma ciudad. Y ahí han filmado personas en la feria tirando papel para todos los sitios. Haciendo suciedad, ¿no? Con todo lo que estaban haciendo. Y ellos después vinieron a preguntar a las personas, ¿no? ¿Habéis visto que llegó un navío japonés ayer? Ah, sí, ayer no, anteayer, sí, sí, he visto. ¿Y has visto que se están limpiando la ciudad? Ah, sí, qué interesante, ¿no? Lo que están haciendo, sí, sí. ¿Tú tiras basura en la calle? No, yo no. Había 5 minutos, había filmado a la persona tirando basura en la calle. O sea, las personas no tienen conciencia de lo que están haciendo, no se dan cuenta. Y ahí se va a preguntar al japonés, ¿dónde fue que él aprendió a hacer eso? ¿Qué os parece? ¿Dónde fue que aprendieron ellos? Aprender en sus hogares mientras eran niños, con los padres, porque tenían obligaciones dentro de la casa, no solo de limpiar lo que ensuciaba, pero de mantener el ambiente limpio. Y esto se traslada naturalmente para la vida, cuando uno es educado. Así que nosotros estamos necesitando reeducarnos, porque no estamos sabiendo aprovechar las oportunidades. Los espíritus han anunciado que han llegado los tiempos. Estamos adentrando la regeneración, pero el comportamiento de mucha gente sigue siendo un comportamiento relajado, sin compromiso, sin comprometerse, como si los problemas fueran de los demás, como si yo no tuviera nada que ver con eso, porque al final de cuentas yo soy bueno, los demás que son malos. Y vamos así, ¿no? Llevando las cosas como siempre. Y la espiritualidad sacó la conclusión de que ya no podía ser más así, era hora de reflexionar. Y ya tenemos condiciones de reflexionar. No solamente está peleando si tomamos vacuna, si no tomamos vacuna, si la vacuna es para enriquecer a los laboratorios, si no sé qué, que no sé qué, que no sé de las cuantas, que no sé qué. Y estamos ahí peleando unos con otros, que no usamos máscara, que sí que hay que usar mascarilla, que no sé qué, que no sé qué. Y este rollo todo, y mientras tanto las muertes van no llevando a la gente de retorno a la realidad espiritual. Es momento de que cada uno haga su introspección para examinar cómo yo estoy conmigo mismo delante de todo lo que estoy viendo y delante del mundo en el cual yo estoy viviendo. ¿Cuál es mi papel? ¿Tengo yo alguna contribución para dar para estos nuevos tiempos que están anunciados y que dicen los espíritus han llegado? ¿Puedo hacer alguna cosa? ¿Yo puedo contribuir de alguna manera? Y a veces uno se mira, ¿no? Yo mismo me miro a mí y digo así, pero, hombre, de este tamanito eres tú. ¿Qué puedes hacer tú? Tú no puedes hacer nada. Pero no podemos hacer nada si queremos convencer a los demás que ellos tienen que hacer alguna cosa.
Pero cada uno de nosotros sí que puede hacer el poquito que tiene condiciones de hacer. Empezando por su propio hogar, ¿verdad? Implantando los nuevos tiempos en el ambiente en donde estamos nosotros. Y aquí no es solamente la asepsia física, que estamos hablando de la necesidad de limpiar el planeta, de respetar el planeta. Esto es fundamental. Pero ¿cómo voy a respetar el planeta si yo no respeto a mí mismo? Si yo no respeto a los familiares con quien yo estoy conviviendo, ¿cómo voy a respetar el planeta? Entonces, cada uno tiene que examinar su nivel de conciencia y ver hasta dónde ha llegado, qué es lo que puede hacer para que los nuevos tiempos sean implantados, primero dentro suyo y después en su entorno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, Allan Kardec, en La Génesis, ya hemos comentado esto, es un libro muy poco leído, es uno de los menos leídos de los libros de Allan Kardec, La Génesis. En su último capítulo, que es el 18, él habla que los tiempos son llegados. Es lo que pone Allan Kardec para nosotros con el examen de los espíritus superiores. Y fíjense que se escribió esto aproximadamente a 150, 160 años. Y ahí mismo en este libro dice que unos 100 años antes la Tierra había adentrado en el periodo de transición, de expiación y pruebas para regeneración. Bueno, y Allan Kardec va a examinar cuáles son las características de aquello que va a llamar la nueva generación. ¿Y cómo es que se compone esta nueva generación? Todos en principio entendemos que son espíritus que vienen de otros mundos, ¿verdad? De otros planetas superiores. A ver, estoy atento a ver si aparece aquí alguna preguntita. Anaí ha comentado, y también lo aprendieron en las escuelas. Si aprendieron con la familia y aprendieron en los colegios que dan la educación y no solamente la instrucción. Porque los maestros están comprometidos en hacer lo mejor que puedan, ¿no? Por los alumnos. Entonces, al revés de ser profesores, son educadores. Cuando nosotros entregamos nuestros hijos a profesores, no podemos tener muchas expectativas, porque no van a hacer mucha cosa. Pero si nosotros buscamos educadores que nos auxilien, ahí la cosa cambia un poquito. Pero son raros los educadores, son muy raros. La mayor parte son profesores. Y que van simplemente ahí para cumplir una función y recibir su sueldo al final del mes. Esta es una realidad. Incluso entre los espiritistas tenemos que poner mucha atención en esto. ¿Estamos cumpliendo nuestro papel? La pregunta es siempre esa. Lo que hacen los demás son referenciales para que aprendamos. Pero lo que cuenta es lo que hacemos nosotros. Porque no vamos a prestar cuentas sobre lo que hacen los otros. Vamos a prestar cuentas para nuestra propia conciencia sobre aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Ahí es donde está la cuestión nuestra, ¿no? Que tenemos que examinar delante de estos nuevos tiempos. Entonces, la generación, esta nueva generación, ella es compuesta por espíritus que vienen de planetas superiores. Muy bien, pero no es solo eso. Allan Kardec comenta que también esta nueva generación es compuesta por los espíritus que ya estamos en la Tierra si nosotros hacemos los cambios necesarios, el esfuerzo de transformación, si entramos en sintonía con estos nuevos tiempos. Bueno, desde 2010, Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco, informó que los espíritus espíritas reunidos en aquel periodo, en las cercanías de la Tierra, han sacado la conclusión de que la Tierra adentra el periodo de la regeneración. Muy bien. Pero muchos aún se encuentran sintonizados o en sintonía con la expiación y pruebas. ¿Cómo es que esto ocurre? Es porque la gente está dedicada, preocupada en hacer reforma interior.
Pero esto es necesario, ¿verdad? Reforma interior es muy, muy necesaria y muy útil, la reforma interior. Pero en un mundo de regeneración plena, no estamos en esta situación todavía, ¿eh? Pero cuando alcancemos esta situación de plenitud de regeneración, ya no habrá más espacio para expiación. Prueba sí, pero expiación no. Entonces, reforma interior ya o la hemos hecho, o entonces vamos a hacerla en otro mundo, porque ya no será compatible más para la Tierra. Así que es muy necesario hacer la reforma interior, pero cuidado, no pierda mucho tiempo, porque en los nuevos tiempos nosotros ya no tendremos más espacio para dedicarnos a reforma interior, porque estaremos dedicados a pasar por las pruebas sin equivocarnos, para no tener que repetir experiencias. Así que el Espiritismo nos da una oportunidad magnífica, porque nos habla de eso, nos amplía el entendimiento, nos abre el horizonte, nos indica qué es la vida futura, qué es lo que tenemos que hacer para adentrar esta vida futura de una manera más tranquila, más provechosa para todos nosotros. Así que, como espiritistas, estamos invitados a ser trabajadores desta primeira hora de la regeneración, cumpliendo nuestra parte. Es un desafío, pero aquí tenemos que tener también los pies en el suelo. Hay mucha gente que hace unos programas así muy surreales, voy a decir así, muy ideológicos, que a veces no son realizables y se frustran porque no consiguen hacer lo que están programando, porque quieren ser buenos de un día para el otro, o porque quieren hacer grandes cosas de una hora para otra y no encuentran condiciones para eso, entonces se ponen muy malos con las frustraciones que van acumulando, ¿no? Así que hay que programarlo con mucha tranquilidad, pero programar las cosas que ya podemos realizar. No vamos a poder y no tendremos condiciones de entrar en la regeneración de una hora para otra, y no es lo que los espíritus están pidiendo para nosotros. Estamos en el comienzo de la regeneración. Estamos recibiendo oportunidad de ir, entonces, sintonizando con estas ideas, estos ideales. Vamos a poner algunas características de estos nuevos tiempos. Los espíritus que están reencarnando, no todos, pero aquellos que están sintonizados con estos nuevos tiempos, ellos nacen y miran en los ojos de los padres, de la gente. Ya nacen de ojos abiertos y miran sin temor, sin miedo. Cuando ya empiezan a adquirir una cierta conciencia, ellos no aceptan contradicciones. Voy a poner algo muy sencillo, muy simple. Suena el teléfono, estamos para salir y estamos en la corrida, ¿no? Para salir y tal, y decimos así, el hijo, contesta ahí, y si es para mí, di que ya salí. Esto es una mentira. A estos niños de la nueva generación, esto no cuaja, no sirve. Hay incoherencia. Y ahí ellos se ponen en conflicto, porque ¿cómo van a confiar en una persona que miente? ¿Cómo esta persona les va a educar, les va a auxiliar? Si les está enseñando a mentir. Si está ahí, por ejemplo, en una cola para cualquier cosa, ¿no? Y la mamá dice, yo conozco quién administra eso, y va allá y les pasa delante de todos. Qué cosa magnífica, ¿no? El niño va a entender que siempre entonces tiene el privilegio, ¿no? Ahí va con el papá no conoce a nada, entra en la cola. Y el niño dice, pero papá, ¿por qué no vas a hablar con fulano que la mamá lo conoce para que pasemos adelante?
porque já se está viciando em ter privilégios que não são para todos, são só para uns quantos, não? E assim vamos mal educando aqueles que vieram para fazer os cambios que são necessários. Desta maneira, quando há uma certa consciência, os niños não aceitam este tipo de incoerência. E necessitamos ir trabalhando isto em nós, não? Hablar mal de los demás é uma coisa tão impressionante que, bueno, Mami apresentou aqui uma pergunta, já vamos aí, Mami. São umas situações muito, a vezes, complexas para nós, não? Queremos que a espiritualidade nos auxilie. Incluso hacemos o estudo do Evangelho em casa, ou o estudo da codificação espírita em casa, com a família. Hoje estamos, o centro chega em nossa casa, não? Com a internet. Pero quando termina o estudo, termina o momento de la família ler e comentar o Evangelho, já em seguida, se não mantuvo a televisão prendida durante o episódio do estudo, já la prendem imediatamente, não? Com os programas violentos, com as informações que não necessitamos, e a coisa toda, e depois vamos a dormir. Vamos a dormir com o quê? Com o que hicimos no estudo do Evangelho ou com o que nós outros absorvimos depois? Estas coisas que são incoerentes. E aí terminamos de ler o Evangelho que falou del perdão. E alguém se recuerda de fulano mengano. Ah, aquele crápula. Este é um tremendo de um sinvergüenza. E aí pensamos, pero que foi o que hemos visto no Evangelho há um rato? Aquilo sirve solamente para aquele momento, não? Estas incoerências é que estamos chamados a ir corrigindo isto, porque isto não é compatível mais. Não? E com isto, de estar tentando vigilar-nos, vamos mantendo um padrão vibratório mais constante, mais elevado. E isto é o que vai caracterizar a psicosfera de los ambientes en el futuro. ¿Está bien? Ya empieza ahora en los hogares que la gente va entendiendo. No somos perfectos, de cuando en cuando tenemos unos momentos de... Pero ahí nos acordamos y vamos corrigiendo, porque también no podemos tener la pretensión de ser, hay que ser perfecto, ¿no? Hay que ser perfecto. Y ahí nos sentimos tan mal porque no logramos. Vamos despacito, quando percebimos, corregimos, hablamos, mantener a confiança quando está a pareja que estuda junto, os hijos se estão estudando junto. Vamos tratar o assunto a qualquer momento. Não, a hija ou o hijo, dizer a papá, pero em el Evangelho havia dito que não podemos falar mal de los demás, tu estás falando mal de fulano agora mesmo. Não sentir ofendido porque o hijo ou a hija ha dicho, e dizer, hijo, hija minha, é verdade, perdona. Papá não tem o direito de estar dando este mal exemplo. E corrigir-se, que cuesta? Esto é señal de novos tempos. Quando nós já não nos deixamos conduzir por el egoísmo e por el orgulho, sino por el desejo de ser melhor. E por el esforço de ser melhor. Coisa simples, ¿eh? Aí Mami puso assim, possivelmente este tipo de vírus han existido sempre. Se agora está ocorrendo esto, será porque estamos em la sintonia deste vírus. Se Deus lo permite, será como uma revolução. Es decir, para acelerar la evolución, seguro que sí. La gente dice que la guerra es una calamidad, y es una calamidad. Pero los espíritus examinan. Kardec pregunta el porqué de la guerra. Y los espíritus dicen que la guerra es permitida porque la humanidad acumula, va acumulando cosas negativas, que en algún momento aquello explota. Y la guerra trae una especie de limpieza. Mira qué cosa horrible esto. Pero es así. Porque lleva a la gente a buscar más fraternidad, a buscar soluciones para los problemas, a atender más las necesidades de aquellos que son ignorados. Crean instituciones que después las corrompe otra vez, pero en un primer momento, ¿no? Y ahí va con el tiempo manteniendo más las instituciones que son volcadas para el bien común.
Pero aún hay los iludidos que piensan que pueden engañar a la gente, que pueden manipular a la gente, porque tienen una visión estrechita solo del campo material, de la existencia esta que piensa que es única. No creen en Dios. Mira, el mayor creyente que existe es este, que cree que Dios no existe. Y actúa conforme. Entonces, si Dios no existe, ¿qué es lo que existe? El individuo cree que él puede, entonces, dominar el mundo. Si no domina ni a sí mismo. Porque si se dominara a sí mismo, ya sabría que él es una criatura, que no puede ser el dueño del mundo, porque el mundo ya tiene dueño. Pero algunos iludidos están pensando esto hasta hoy. Y que piensan que puede hacer mucho dinero y no considerar la ética. No vivir conforme la moral. Hay esto todavía. Pero no es para que nosotros los ignoremos, oremos por ellos. Ahí está la situación. Al revés de estar observando, hablando mal, escuchando las entrevistas que dan, o queriendo seguir sus ejemplos porque son ricos, vamos a actuar de una manera distinta, conforme nosotros sabemos que es. Porque hay un detalle, ¿eh? Yo os digo, hay dos cosas que yo no creo. Una, yo no creo en Dios. De hecho, no creo. Yo tampoco creo en la reencarnación. ¿Saben por qué yo no creo? Porque yo sé que Dios existe. Y también sé que la reencarnación existe. Entonces, si yo sé, tengo convicción, no necesito creer. ¿Está bien? Por esto está en el Evangelio según el Espiritismo. Creer en Dios, pero sabiendo por qué. Porque si no sabemos por qué, ¿qué vale esta creencia? Es una creencia ciega. Estamos en la esperanza entonces que Dios algún día nos vea y apunte el dedo y diga si estás salvado. ¿Será que esto va a ocurrir? Así que uno trabaja con el esfuerzo propio para hacer su evolución espiritual. Y mamen, cuando nos acomodamos, vienen entonces estas calamidades. Vienen estos problemas para sacudirnos, para movernos. ¿No? Por esto hay ahí una frase que dice, si bien decides el dolor, porque conmueve los corazones y mueve los seres en busca de soluciones. Más solidariedad, más fraternidad, más amor. No pensemos que nosotros estamos liberados de sufrir lo que los demás están sufriendo. El virus es para todos. El virus es para todos. Y puede llegar con una correspondencia en nuestra casa, con algo que compramos en el supermercado. Así que no pensemos que es para los demás, es para todos. Estemos bien atentos. Sintonizar con el bien. Y aún así no estamos liberados. Porque no sabemos cuáles son nuestros compromisos. Pero una cosa es cierta. Nada nos va a ocurrir que no tengamos necesidad. ¿Está bien? Nada, nada. Porque si no, Dios sería injusto y Dios no es injusto. A ver, aquí Sofía ha puesto, pero a pesar de no educar bien mientras son niños a estos espíritus que vienen de estos mundos superiores para ayudar a la regeneración del planeta, cuando llegan a la adolescencia y sus espíritus despierte a su plena conciencia, entonces podrán llevar a cabo el trabajo que vinieron a hacer a pesar de las malas influencias de su entorno, ¿no es así? Depende, porque aún no son espíritus superiores. Ellos tienen un poco más de elevación que nosotros, o que la mayoría de los que estamos en el planeta, pero no son perfectos, son falibles todavía. Y ellos saben que cuando vienen aquí están sujetos a equivocarse. ¿Está bien? Pero tienen más condiciones de acertar que aquellos que estamos tan acostumbrados a estas cosas de este planeta, ¿no? Y la esperanza y la expectativa de la espiritualidad superior y de ellos mismos que están encarnando aquí es de hacer bien,
Esta es su expectativa. Pero algunos de ellos se frustran y pueden recurrir incluso a la droga. ¿Está bien? Hay que tener mucha atención y cuidado con esto. María puso, la guerra es para limpiar la negatividad que se acumula. Sin embargo, quien muere son los jóvenes. Ahí está una situación interesante, ¿no, María? La gente, cuando ve que alguien se murió, dice, ay, qué lástima, ¿no? Qué lástima que se murió fulano tan joven. Tenía toda una vida por delante. Pero si miramos desde el punto de vista espiritual, de la realidad espiritual, y qué es la vida en un mundo como este en donde estamos, la muerte es una liberación. Esto es una realidad. Así que cuando uno desencarna, ¿no? Si desencarna bien, es un privilegio. Pero si él busca y provoca la propia muerte, está en una situación horrorosa. Así que hoy aún estaba leyendo aquí en la Revista Espírita sobre eso. Allan Kardec, Revista Espírita, esta es de 1865. Aquí estaba leyendo, mira, el temor de la muerte. En febrero de 1865, el primer artículo, después si podéis consultar, el temor de la muerte. Y esto está también en el cielo y el infierno. Voy a decir dónde, porque si no tenéis la Revista Espírita, podéis consultar el cielo y el infierno. Está en la primera parte, el capítulo 2 del cielo y el infierno, de Allan Kardec. El temor de la muerte. Y aquí él va a comentar, ¿no? Que tememos la muerte por desconocimiento. Por las ilusiones que nos son creadas por las religiones tradicionales. Como si la muerte fuese un terror. Porque simboliza la destrucción del cuerpo. Y como no saben bien qué es el alma, entonces es un terror morirse. Y nos acostumbramos a eso. Pero cuando entendemos a la luz del espiritismo la realidad de la vida futura, de la vida espiritual, cuando uno tiene la situación de la muerte del cuerpo y está listo para desencarnar, que la muerte es distinta de desencarnación, ¿no? Hay algunos que muere el cuerpo y quedan ahí atrapados, no desencarnaron. A veces sufren siglos. Pero si el individuo está listo para desencarnar, es una bendición. Y si desencarnó joven, es porque ya cumplió lo que tenía que cumplir en este mundo de dolor y sufrimiento. ¿Quién sabe lo que le podría pasar si siguiera encarnado aquí? No sabemos. Y los espíritus superiores mirando la situación y conforme la programación que ha hecho esta criatura a veces, ¿no? Él va a salir antes. Porque si sigue aquí va a sufrir. ¿Alguien tiene alguna expectativa de ser feliz mientras está encarnado aquí? Está en el Evangelio según el Espiritismo. La felicidad no es de este mundo. Pero la podemos conquistar. Ya podemos empezar. ¿Cuándo es que somos felices? Yo voy a ver. Voy a abrir aquí una excepción. Esta es una charla, pero si alguien quiere hablar, puede hablar. Puede ser, María Giles. Si alguien quiere hablar, diga. ¿Está bien? Si quiere escribir en el área de texto, ponga ahí. ¿Qué fue lo que he preguntado? ¿Cuál es la condición de ser feliz aquí? ¿Es posible ser feliz aquí? ¿Cuál es la condición? ¿Seremos felices en los nuevos tiempos? Pero los nuevos tiempos están llegando, ya están aquí. Vamos a ver, hablen. Sí, yo creo que Rodrigo y Sofía quieren decir algo, lo intuyo. Adelante, por favor, sí. Rodrigo y Sofía, sí, sí. Rodrigo y María les han puesto en el fuego. Yo lo he puesto en el área de texto, que según la codificación somos felices cuando practicamos las leyes de Dios y sufrimos cuando nos alejamos de ellas. Muy bien, Sofía. Excelente. Esto es. Yo creo que hay un virus subyacente mucho más antiguo que nos afecta desde el inicio de la humanidad, que es el virus de la ignorancia. Si ignoramos las leyes de Dios y sobre todo las del espiritismo, las que nos da lo de la reencarnación, pues ahí cometemos errores a miles.
Entonces, lo que tú has dicho al principio, creo que es el tema, deberíamos decir que esta conferencia es la reeducación. Debemos ser reeducadores, más que maestros y compañeros. Es cierto, ¿eh? Y fíjate ahora el problema que tenemos en España con el tema de la eutanasia. Volver a reeducar a la gente, va a decir, oye, mira, a ver qué nos pasa ahora. Mira, pero ya está, ya he dicho bastante, María. Estupendo, muchísimas gracias. Yo sabía que quería explorarlo. Y ahora yo voy a pediros que vosotros que habéis hablado y quien hable hoy estarán autorizando salir en YouTube, en donde sea, ¿está bien? Por Sin Fronteras. Tranquilo para todos, ¿verdad? Si alguien no concuerda, diga para que Maite pueda quitar la imagen. Pero si no decís nada es porque estáis concordando, ¿está bien? Bueno, magnífico. Entonces mira lo que ha dicho Rodrigo. Y a varios países están autorizando ahora la eutanasia y el aborto. Y decimos, pero Dios mío, en los nuevos tiempos, esto no debería de estar ocurriendo. Y si yo os digo que sí debería, vamos a buscar entender esto. ¿Saben qué ocurre? Es que la gente debe hacer el bien no porque están obligados a, sino que por elección propia. Estamos llegando en el periodo de la madurez espiritual, en que no serán las leyes de los hombres que van a regular nuestras relaciones, sino directamente las leyes divinas. ¿Está bien? Así que la persona no puede tener disculpa. La ley lo autorizaba. Tu conciencia te autorizó y te está diciendo y sigue diciéndote que está bien. Esta es la cuestión. Porque no hay disculpa para el asesinato, cualquier que sea él, aunque sea el autocidio. O la autorización que otros nos maten. No hay disculpa para eso. Delante de la ley divina no hay. Ahora, cada uno tiene su conciencia. Y no cabe a nadie juzgar. Si podemos auxiliar, aclarar, la persona nos pregunta, o tenemos intimidad para poder pasar la información, debemos de dar la contribución, pero sin deseo de imposición. Dios, nuestro Padre, permite que ocurra. ¿Cómo es que nosotros vamos a querer impedir a los demás de algo? Y no nos dejemos atrapar, con el sentimiento negativo de que la persona hizo, porque desencarna, ¿no? Provoca la eutanasia, por ejemplo. Autoriza la eutanasia. Y nosotros quedamos atrapados en este pensamiento de que a persona lo hizo, desencarna y viene, acopla a nosotros. Porque estará ahí desesperanzado en el mundo espiritual, ¿no? Porque no está encontrando lo que esperaba, que era la muerte, porque ya no existe. Y va a ser atraído por aquellos que quedan ahí. Ay, qué lástima, porque hizo esto, porque no sé qué. Entonces, orar y hacer como Emmanuel nos dice, servir y pasar. Muy bien. Sonia dijo, ahí está el libre albedrío. Tú lo haces si quieres. Nadie te obliga. Entonces, vamos a tener estas situaciones, ¿no? Pero en estos tiempos de pandemia, yo por lo menos he visto noticias de que muchas clínicas de aborto están cerrando espontáneamente. No sé si habéis visto. Muchas cosas van a cambiar, ¿no? Especialmente si nosotros aprovechamos esta oportunidad para llevar, de hecho, la orientación de Jesús para dentro de nuestros hogares. Y cuando hablamos la orientación de Jesús, estamos hablando de Allan Kardec también, porque Allan Kardec va a buscar en el Evangelio de Jesús el cimiento para la codificación de la doctrina espírita. Aquellos que no comprenden esto y no lo aceptan, no han entendido la propuesta. Porque esto está muy evidente en las palabras de Allan Kardec. También es muy difícil huir de esta realidad, porque está ahí, evidenciado eso. A ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda ahí? ¿Algún comentario?
¿Cómo sentís con este asunto de los nuevos tiempos? ¿Cómo sentís con eso? ¿Os parece que estamos mismo adentrando un nuevo tiempo? Sí, yo veo algunos concordando. Si queréis hablar, podéis hablar. Muy bien. Yo es que Yo mismo voy a hablar. nueva en la tecnología y no me defiendo muy bien. Estoy intentando encontrar las cositas en el ordenador. Estamos escuchando, Esperanza. Puede hablar. Después Rodrigo. Ajá. Pues sí, esperanzada por los nuevos tiempos, con esperanza, pero al mismo tiempo, disculpa un segundito, por favor, un momentito. Rodrigo, mientras tanto, puedes hablar. Se ha emocionado. Sí, sí. A ver, ya está. Perdón. Ya está volviendo. Perdón, pero es que había un ruido ahí. Que esperanzada por los tiempos, porque sé que después de todo esto vendrá el mundo de regeneración, pero al mismo tiempo son tiempos muy turbulentos, muy difíciles, porque por ejemplo esto de la eutanasia pues sobrecoge mucho el corazón de las personas, porque es como un retroceso en el avance de la mayoría, ¿no? Y hace pensar que se van a producir cosas muy negativas, porque desgraciadamente tenemos una sociedad que es bastante egoísta y, en fin. Sí. Entonces todas estas cosas que suceden son las que te conmueven o te revuelven un poco el espíritu pensando, Dios mío, ¿hasta cuándo tenemos que pasar por esto? Es muy interesante tu comentario, Esperanza, pero te voy a dar una esperanza en relación al asunto. Como habíamos comentado antes, no es así, ¿no? Porque solo se está, como la cuestión del divorcio, capítulo 22 del Evangelio segundo el Espiritismo, ¿no? Cuando Jesús foi consultado se era lícito dar à mulher carta de divórcio, porque a mulher não contava e ele não tinha direito de dar carta de divórcio ao homem, não, aunque lo mereciera ele, não. Então, era esta a situação. E Jesus, em princípio, dijo que não. E aí, os fariseus, os doutores da lei, han pensado, aqui lo atrapamos, não? Pero Moisés autorizado, não? A dar carta de divórcio, sim, por conta da dureza de vuestro coração. Por conta da dureza de vuestro coração. Assim que Allan Kardec, coerentemente, vai examinar o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo e vai dizer que quando o divórcio ocorre, é para simplesmente oficializar o que já está ocorrido, que é a separação. Ou seja, é uma lei regulando as relações humanas, não? Pero não separeis o que Deus ha juntado. Quando está juntado por el amor, então não vai haver separação. Vea, nadie va a cometer eutanasia porque la ley lo autorizó. Porque él, si quisiera, iba a buscar de alguna manera, ¿no? La forma del autocidio ahí, ¿no? En la situación. El aborto es la misma cosa. Así que no pensemos que aumente. Simplemente se consolida aquello que ya está definido de alguna manera. Pero una oportunidad para que la persona tome la decisión de no hacerlo. E tenha méritos por la decisão de não hacerlo, aunque esté autorizado por la lei de los hombres. Ahora, está aí também o Evangelho. O escândalo tem que venir. Pero infeliz de aquele que sea instrumento del escândalo. Ai, estes que estão autorizando, manipulando leis, enganando a la gente, para poder imponer suas ideias. Ai, pobrecitos. Com toda sinceridade. Hay que orar por ellos también, porque estos son los verdaderos infelices. Estos son los verdaderos infelices. Sí, Rodrigo iba a comentar. ¿Sí? Vale. Un momentito, Luis. Hola. No, yo, mira, creo que la tecnología es el uso que vamos a hacer de ella, nos va a ir bien. Yo, por ejemplo, no he estudiado más en mi vida que este año. En serio, ¿eh? Sí. Tengo cursos, mira, he aprendido hebreo online, pero he aprendido hebreo. Y estoy aprendiendo portugués con María. Pero otras cosas.
Y la tecnología nos está poniendo al alcance a todo el mundo. Muy bien. Y yo lo hago, bueno, pues yo, los que estamos aquí, en uso y disfrute para nuestro crecimiento. Hay gente que utiliza la plataforma que estamos nosotros utilizándolo, pues para ver porno, pues para hacer juegos. Y es el uso que uno haga. Entonces, al final dice, te vas a encontrar lo que, al final del camino, lo que tú estás buscando. Entonces, está ahí, utilicémonos. La tecnología está a nuestro alcance, está, la ciencia es parte de Dios y está para nosotros. Magnífico. Es una parte de ello. Muy bien, Rodrigo. Bueno, esto define todo, ¿no? Los nuevos tiempos son esto, las oportunidades están, nosotros elegimos. En realidad siempre fue así, pero antes las leyes nos custodiaban, ¿no? Teníamos el rey, que era como un padre para cuidar de los vasallos, ¿no? Después fuimos para la república, esta cosa toda y tal, y estamos haciendo el ejercicio de votar unos en otros para elegir a corruptos, a compromisados con intereses del campo material y así sucesivamente, ¿no? Hasta aprender. Que de hecho, nosotros debemos de ser menos orgullosos, menos egoístas y confiar que ya tenemos un gobierno que es, ¿no?, el propio Cristo que gobierna el planeta y que aquí estamos no para estar unos manipulando a otros, sino para unos cooperar con otros. Nuevos tiempos, tiempos de conciencia. Entonces, y esta gente que utiliza el argumento, ¿no?, de que no tenemos derecho de intervenir y prohibir a los demás, lleva razón en este aspecto. Pero hay algunos que incentivan, que provocan, promueven. Entonces, ahí está la responsabilidad. ¿Está bien? Mami, por favor. Sí, yo sé que no es un debate sobre la eutanasia y el aborto, pero también es cierto que lo llevamos como bandera, como solamente una cosita, ¿no? Como algo de muchísimo progreso. Bien, y posiblemente es así, ¿no? Como tú has dicho. También te dice que es una libertad individual, que tú tienes derecho a decidir sobre ti, sobre tu vida. Pero yo quiero llamar la atención sobre una cosa. Cuando nosotros, la mujer aborta, la mujer o el hombre, ¿no? No en su cuerpo, pero induce y es igual de responsable. La mujer no está decidiendo sobre su vida, está decidiendo sobre la vida de otro. Porque la madre, la mujer embarazada, es madre ya. No es futura madre, no es futuro hijo. El hijo ya está encarnado. Sí. Entonces no está decidiendo sobre la vida, mi vida, decide sobre la vida de mi hijo. Eso por un lado. Y en la eutanasia también estás decidiendo sobre la vida de otro. El otro habrá firmado, habrá hecho el testamento vital, habrá hecho lo que tú quieras, pero tú no sabes en el último segundo lo que esa persona está sintiendo o lo que está viendo. Y al final estás decidiendo sobre la vida de otro, no sobre la tuya. Si la gente tuviera conciencia y nadie aceptara promover la eutanasia, ya quien quisiera que la hiciera no hubiera quien es lo mismo con la cuestión de la alimentación animal, ¿no? Hay gente, como yo dije, si yo tuviera que matar un animalito para comer, ya no comía más. Pero los demás matan y nosotros comemos. Entonces, mira, hay que examinar todo en todos los niveles para ver que tenemos nuestros compromisos también, ¿no? Y muchas cosas para mejorar en nosotros mismos. Y ahí está la situación. Estamos en un periodo de no juzgar, aceptar al otro como es y auxiliar si podemos. Si no podemos, seguir adelante auxiliando a quien quiera recibir el auxilio, para no estar vinculados a esta psicosfera de juzgamiento de unos en relación a otros, porque todos tenemos nuestras limitaciones y dificultades. Si no son en un campo, son en otro campo. Y así que si trabajamos el nuestro, ya estaremos dando una gran contribución para el adelanto del mundo. Nuevos tiempos, tiempos de concienciación de lo que somos, de dónde venimos, para dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo aquí, cuál es nuestro papel. Priscila, la última manifestación. Sí, no, era comentarnos algo más o menos en la línea de esto que acabas de decir, de
vivimos este momento, estamos viendo estas cosas y cómo actuar, ¿no? Tenemos que actuar como espíritas, ser espíritas y actuar como espíritas. Siempre surgirá la oportunidad de poder hablar con alguien que el libre albedrío tiene que existir siempre para todos, porque Dios espera siempre, nos da esta oportunidad también, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitarla de alguien? Y siempre surgirá la oportunidad de hablar con el vecino, con la amiga, con quien sea. Y esta oportunidad surgirá en el momento que nosotros actuamos como espírita, porque se preguntará y dirá, a ver, ¿qué dices tú de esto? ¿No? Porque si eres espírita y lo pones en práctica en tu vida, llamarás la atención de la persona. Y solo con esto yo creo que ya estamos haciendo mucho. Muy bien, excelente, Priscila. Yo creo que esto resume incluso, ¿no?, todo lo que estamos hablando aquí entre nosotros hoy. Tranquilidad en nuestro corazón, vamos a hacer nuestra parte siempre, seguir aprendiendo, como ha dicho Rodrigo, tenemos una oportunidad de oro. Tantas cosas buenas que hay en internet para que busquemos. Y evitar el Alzheimer, aprender nuevos idiomas, no es muy bueno, porque dicen que cada nuevo idioma adia por 5 años el Alzheimer. Así que es interesante aprender nuevos idiomas en cualquier época de nuestra vida, ¿no? Y entonces es ejercitarnos lo mejor que podamos y ser útiles. Sentirnos bien con lo que estamos haciendo. Sentirnos bien. Nuevos tiempos. Son tiempos de vivir lo mejor que podamos, no en el sentido antiguo, en el sentido de sintonizados con la realidad espiritual, estar en el mundo, pero trabajando en este sentido espiritual, como si ya estuviéramos en esta nueva realidad. Yo leo, volví y me digo, si estoy en el mundo espiritual, ahí se trabaja 12 horas y se tiene 12 horas de descanso, ¿no? Cuando ligados aquí a la tierra, sigue contando las 24 horas, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? No necesitan descansar 12 horas. Utilizan las 12 horas, o buena parte de ella, para el perfeccionamiento personal. Las otras 12 horas es de donación hacia los demás. Donación. Y después, en este tiempo de 12 horas de descanso, no se utiliza todo él, entonces se utiliza en desarrollo personal. Los que están en una colonia buena vienen a la tierra, observan, aprenden, y si pueden ya auxilian personas, vuelven, estudian, buscan, investigan. Bueno, aquí también podemos empezar a hacer de esta forma, ¿no? El cuerpo necesita descansar, pero el tiempo en que estemos despiertos, atentos a las oportunidades de servir. En la familia, con aquellos con quienes estamos conviviendo, así vamos implantando estos nuevos tiempos. Los nuevos tiempos son de cooperación mutua, de verdadera fraternidad, del ejercicio del amor de unos hacia otros, hasta llegar a un punto en que ya no habrá más espacio para el egoísmo, porque todos los que están miran por uno, mientras uno está mirando por los otros que están en su entorno. Así que nadie está solo ni descuidado. Y no necesita estar egocentrado, porque hay quien esté mirando por él, y él estará mirando por otros. Muchas gracias. Mucha paz para todos. Y feliz Navidad, felices fiestas. Recordémonos, ¿no?, que más que para comer estos días son para recordarnos de Jesús y de renovar nuestras esperanzas para el nuevo año que viene ahí. Vamos a adentrar el nuevo año en una pandemia, algunos sitios ya con algunas vacunas, otros sitios no, pero con mucha confianza en Dios, nuestro Padre, y dispuestos a seguir trabajando. Que Jesús nos ilumine y nos ampare siempre. Muchas gracias a todos por este año magnífico que tuvimos de aprendizaje juntos, de estar juntos en los estudios, en los intercambios de ideas, y todos muy bienvenidos a Sin Fronteras. Hagan parte, por favor, estén juntos, estemos juntos.
por nos haber invitado a seguir sus passos de luz. Agradecimento a todos aquellos que a lo largo de los siglos han comprendido el mensaje, han logrado realizar los cambios necesarios y han sintonizado de forma definitiva con el bien, dándonos la esperanza de que también nosotros lo podemos hacer. Nuestra gratitud a los benditos amigos que nos acompañan en Sin Fronteras y en todos los centros espíritas que participamos en las diferentes ciudades en donde vivimos. Nuestra gratitud a Dios nuestro Padre por la bendición de la vida, por las renovadas oportunidades de desarrollarnos, de crecer, de evolucionar. Y nuestros votos y esperanzas de que podamos seguir firmes en estos propósitos de renovación espiritual, de sintonía con el bien, de asunción de nuestras responsabilidades delante de las leyes divinas. Oramos en este momento por nuestros familiares, nuestros seres queridos, amados. Oramos por todos aquellos con quienes nosotros convivimos en el diario vivir. Oramos por nuestros compañeros de ideal espiritista en todo el mundo, por la Federación Espírita Española, por el Consejo Espírita Internacional, por todas las instituciones representativas del movimiento espírita y por todos aquellos que militan en otras instituciones que también se dedican al bien de la humanidad, no importa la religión que tengan. Oramos en solidaridad por todos estos hermanos nuestros que despiertos buscan el bien del semejante. Que pueda prevalecer, oh Señor Jesús, el bien en nuestros corazones. Y que la mayoría de la humanidad pueda hacer la opción consciente por el bien, por el amor, por la fraternidad. Y que finalmente entonces, en nuestra tierra tan sufrida, que es nuestra escuela, que es nuestro hogar, que es nuestro hospital al mismo tiempo, que nuestra querida tierra pueda recibir de nosotros la gratitud y la solidaridad por todo lo que nos ha brindado durante todos estos siglos en que aquí a ella estamos vinculados. Vibramos, Señor, por la psicosfera de nuestro planeta, que pueda purificarse, que pueda mejorarse, y que nosotros podamos respirar en un ambiente psíquico más leve, más tranquilo, más purificado. Gracias damos, Señor, a ti y a Dios nuestro Padre, por todo cuanto estamos recibiendo.